Muchas gracias, profesor, como siempre. Aguilar pasa. No se encuentra. Álvarez Gutiérrez. No se encuentra. Arias Pomaleque. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes, Dorian. Benavente Chávez. No se encuentra. Chávez Mamani. Buenas tardes, Miss presente. Buenas tardes, Silvana. Condori Zanca. Mis buenas tardes, presente. Buenas tardes, Pamela. Cornejo Bazán. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Cortes Laime. No se encuentra. Cutipa Anco. No se encuentra. Del Carpio Aragón. No se encuentra. Flores Quispe. No se encuentra. González Palomino. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes, Luis. Guamaní Guasuayo. No se encuentra. Huaki Quispe. Marigel, ya te coloqué tu asistencia. Muchas gracias por escribir por el chat. ¿Huaki Quispe se encuentra? No. Huiza Chirme. Buenas tardes, Alex. Idme Pérez. No se encuentra. Imata Condorpusa. No se encuentra. Lavado Ticona. Lavado Ticona presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Abigail. Mamani Guayani. No se encuentra. Pachoni Carpio. No se encuentra. Pacuri Figueroa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Diego. Palomino Cayata. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Juan. Pérez Arirama. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Taisa. Puma Caso. Presente, buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Cintia. Quesada Mamani. No se encuentra. Quiroz Cabana. No se encuentra. Rodríguez Rodríguez. Presente, profesora. Presente, profesora. Rodríguez, presente. ¿Qué tal, Odiel? Buenas tardes. Buenas tardes. Angeli, también te he colocado tu asistencia, no te preocupes. Salas Ojeda. No se encuentra. Zulca Villavicencio. Buenas tardes, Ana. Muy bien. ¿Habría alguien que no ha podido abrir su micro o que se acaba de incorporar al aula? Aguilar pasa, buenas tardes. Buenas tardes, Brigitte. Ya te coloqué tu asistencia. ¿Pueden levantar la mano si hay alguno más? Muy bien, Julio, ya te coloqué tu asistencia. Muchas gracias, Luciana, como siempre. Sí, a ti te colocó la asistencia, pero sí, siempre es muy útil que escribas por el chat
para hacer recordar eso. Ok. Si no habría nadie más, entonces esperemos a que el docente, si ya terminó de llamar la asistencia, que iniciemos con la clase, o si no, esperamos. Muchas gracias, profesor. Bien, gracias a usted, maestro Lenca. Jóvenes, gracias por su atención y su presencia. Vamos directamente a enfocarnos a lo que corresponde. A ver, esta cuarta unidad, por favor, quiero que estemos muy atentos en su momento, porque tengo que hacerle una serie de alcances con respecto a la misma. Vamos a ser evaluados en esta cuarta unidad en un formato especial que es evaluación por competencia. ¿Sí? Entonces, con respecto a ello, por favor, quiero que estén muy atentos porque en líneas generales es una nota que sale a su vez de 4 subnotas. Es 4 aspectos distintos, 4 evaluaciones diferenciadas. Y eso tenemos que estar muy, muy atentos porque ya arrancamos la evaluación de ello. Y está enlazado inclusive con lo que es el examen final. Entonces, todo está involucrado. ¿Qué es lo que suele suceder? Quiero que me presten mucha atención. En nuestra experiencia es que a veces se desconcentran. Ojito, ojito, más aún con los jóvenes de virtual. La verdad, siendo honestos, jóvenes, en virtual hay bastante inconexión. La evidencia salió tanto al canto. A ver, ¿cuál es la evidencia más palpable? Las últimas sesiones hemos estado llamando para que participen en clase y no estaban conectados. Eso por un lado. O sea, veo la desesperación que ingresan tarde. Profesora, profesor, tómeme asistencia, tómeme asistencia. Ahorita mismo lo estoy viendo. Sí, buenas tardes, llegué tarde, quiero mi asistencia. Pero cuando estamos en clase, estamos desaparecidos. No estamos conectados. Y hay una marcada diferencia, jóvenes, entre presencial y remoto. En remoto se están desconectando totalmente. Y en la última evaluación, en la reciente evaluación, muchos jóvenes de virtual no tenían la menor idea en qué consistía la evaluación de la tercera unidad. No han tenido la menor idea de qué se trata la evaluación. O sea, son alumnos que están de espaldas al curso. Son alumnos que están de espaldas al curso, jóvenes. Y eso se evidencia rápidamente. Llamamos, no estás. Te llamamos para la intervención, no estás. O contestamos aspectos que no tienen que ver. Entonces, están creyendo, jóvenes, que digo presente al inicio y después ya me desaparezco. En serio y en broma, el otro día una compañera dijo que a qué hora tenía que exponer porque tenía que ir a hacer un trámite. Jóvenes, las clases en virtual es lo mismo que en presencial. No significa que tenemos salvoconducto para solo conectarnos y luego reviso las grabaciones y yo puedo tener otra dinámica de vida. Es lo mismo que presencial, jóvenes. Inclusive tiene sus mayores exigencias, todos lo sabemos. Pero hay muchos jóvenes que se han matriculado en virtual por una supuesta comodidad que les va a permitir no formar parte del curso, es un estudio a distancia totalmente, y peor aún cuando no sintonizamos con lo que se está tratando en el curso, ¿no? Y en las evaluaciones, la verdad, chicos, aunque suene feo, pero venimos a probar lotería. A ver cómo me va, no tenemos ni la idea de qué se trata el examen. El examen anterior, y ahí está la muestra, las evidencias, ¿no? No solo el resultado del examen, sino también en sus cuestionamientos. Había que redactar, profesor. Tenemos que redactar. Un estudiante de CPT2 que piense que el esquema numérico se va a redactar, pues es un estudiante que no es de CPT2. O sea, no está llevando el curso, desconoce el curso. Entonces, veámoslo de esa manera, jóvenes, ¿sí?
Nos queda esta recta final, la cuarta unidad, ¿sí? Y nos queda el examen final. Les estoy comentando que la cuarta unidad se subdivide en 4 notas. Hay 4 evaluaciones distintas que les mostraré específicamente en qué consiste luego, pero de momento te voy adelantando aquello. Entonces tiene que estar muy conectada, muy involucrado, porque ¿de qué es la primera evaluación? ¿De qué se trata la siguiente evaluación? Y la tercera evaluación, ¿de qué se trata? Y la cuarta, tú tienes que estar muy atenta, muy atento. Y como va la cosa, chicos, sobre todo, perdónenme que se los diga, pero no encuentro otra manera de ser en mi vida que ser directo. En remoto están tomando mucha distancia. Han considerado que es estudio totalmente a distancia y solo se apersonan para rendir los exámenes. En realidad solo se apersonan para probar suerte en los exámenes, ¿sí? Para ver cómo me va. O sea, me presento el examen y como que ya por inercia el examen se va a aprobar, ¿no? Por inercia se aprueba el examen. La cuestión es hacer acto de presencia, presentar algo y ya tendré una nota. Entonces, esa no es la idea, jóvenes. Ojo, hay que recalcar. Entonces, aunque sea en la recta final, la dinámica de nuestra sesión, ya lo acordamos con la maestra Olenka, llamo a participar jóvenes que no participan, que están desconectados, no solo no asistencia, sino va a ser puntos menos. Van a ser puntos menos, porque es inconcebible que veamos, tengamos esa visión de ello, ¿no? O sea, que es un estudio a distancia y, bueno, y todo es un facilismo total, ¿no? Porque solo el hecho de matricularme ya, pues ya probé, ya me matriculo a distancia, digo presente al comienzo, dejo mi dispositivo conectado y luego me dedico a otras actividades de mi vida, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, eso sería que todos nos engañamos, jóvenes, y no es la idea, no es la idea, no nos engañemos. Nos engañaríamos entre todos, no es la idea, ¿no? Tenemos que corregir ese tipo de inconductas, cuestiones indebidas. Y por sobre todas las cosas, te recuerdo que quien se está formando no es la maestra Olenka, ni esta persona que te está hablando. Quien está en el proceso de formación eres tú. Entonces, la persona más preocupada por formarse adecuadamente, por conocer más, organizar tu conocimiento, aumentar tu conocimiento, debería ser tú. La última persona que debería evadir a la responsabilidad, a la posibilidad de crecer, debería ser tú. La última persona. O sea, tú deberías ser la persona más ávida por aprender. Y aprender bien, de una vez por todas, ¿no? Para que te sirva, para que te vayas formando, construyendo. Pero si la primera persona va a ser el estudiante quien minimice, baje la valla, y pues prácticamente no hacemos el curso, pero queremos salir aprobado. O sea, es una visión que no es compartida no solo por nosotros los docentes, sino también institucionalmente, no es compartida. O sea, este es un proceso de formación y asumámoslo de esa manera, ¿sí, jóvenes? Porque están ahí las evidencias. Vamos a cambiar el chip, por lo menos en esta recta final, por eso te pido que estés muy atenta, muy atento. ¿De acuerdo? Bien, habiendo dicho aquello, y para rentabilizar el tiempo, por favor, vamos a avanzar en nuestro contenido y para dejar concreto aquello, ¿de acuerdo? Esta cuarta unidad, como dijimos, nos vamos a concentrar en lo que es la redacción. Lo dijimos anteriormente. Y la redacción para nosotros en este ciclo tiene una implicancia, que hay una serie de elementos que vamos a integrar a diferencia de CPT-1. Una serie de elementos que vamos a implementar. Algunos de ellos vinimos viendo la semana pasada, por eso voy a solicitar tu participación, como te dije. ¿De acuerdo? Vamos a ver que tú como estudiante serás capaz de redactar textos expositivos, ¿no? Lo que te decía hace un instante, había consultas que decían, profesora, ¿qué hay que hacer con el examen? Hay que redactar. Recién vamos a redactar, jóvenes, ¿no? El esquema numérico, lo hemos dicho hasta el hartazgo o aburrimiento, tal vez, que es la base, es el esqueleto de tu redacción.
Entonces, una vez ya preparado esa guía, que es el esquema numérico, recién en esta cuarta unidad nos disponemos a redactar adecuadamente. Nos disponemos a redactar adecuadamente, de manera cohesionada y coherente. Para ello estuvimos viendo en la anterior sesión algunos aspectos, como, por ejemplo, cuando hablamos de formato APA, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? A ver, Juliana Isabel, ¿te encuentras en clase? Juliana Isabel y Mata, ¿estás en clase? Acaba de contestar al chat, profesor. Sí, ok, muy bien. Cuando hablamos de normas APA, Juliana, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de normas APA, ¿de qué estamos hablando, Juliana? Reglas, ya, pero ¿reglas de qué y para qué? ¿Reglas o normas de qué o para qué? Reglas abundan o circundan, hay reglas y normas en todo aspecto de la vida. ¿Para qué son estas reglas? ¿Para realizar exclusivamente un informe, Juliana? No, definitivamente. ¿Ves? Tenemos que estar más atentos, Juliana. ¿Sí? Bastante más atentos. Lady de Lina, Benavente, ¿estás presente? No está presente. Sí, profesor, justo estaba... Profesor, sí estoy presente. Mi micrófono tenía problemas. El formato APA es, bueno, tengo entendido que es como reglas que vamos a utilizar para que se mantengan todas, como que haya una unificación en una presentación cuando queremos presentar un tipo de texto formal. Entonces es como una regla, es decir, universal, porque todos lo aplican en los productos que quieren presentar de manera formal. Ya. Igual manera, Lady, por favor, te agradeceríamos que estés más atenta porque, a ver, recuerden chicos, en el mundo en el que estamos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decían los abuelos. O sea, no podemos darnos el lujo de ser muy superficiales. Es que me parece que es para esto, me parece que es para lo otro. No. En el ámbito académico, a nivel universitario, jóvenes y como futuros y ya casi en proceso de ser profesionales, tenemos que tener las ideas claras. Muy, muy exacto porque, repito, esta es una dinámica en la cual tú internalizas una información, la tienes clara y luego la vas a expandir, la vas a sostener, porque tú eres una persona que está siendo preparada para ello. Entonces, verlo muy ligeramente es una regla para presentar trabajos, pero ¿en qué consisten estas reglas? ¿De qué se trata? ¿Qué te ayuda para presentar los trabajos? ¿El contenido, la forma? ¿El tipeo, la letra? ¿Qué te ayuda? ¿A qué te ayuda? La sintaxis, la semántica. Entonces, hay que precisar, chicos. No se olviden. O sea, es que nosotros tenemos que ser precisos, claros y directos, objetivos en lo que vamos a definir o señalar. No podemos darnos el lujo de lo mismo una cosa que otra. Me parece que es así, me parece que es asá. Eso ya es para el común de los mortales, chicos. Nosotros no. Nosotros estamos en otro nivel de formación. Todos los días de tu vida, tú ya en la universidad estás generando conocimiento, adquiriendo mayor conocimiento y de alto nivel.
Entonces, para eso tienes que exigirte en precisar las ideas, las definiciones, diferenciarlas. ¿Recuerdas cuando empezamos a conocernos cuál era tu idea de analizar? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es tu idea de analizar? Solo una palabrita asociada a una acción que tiene que ver mucho con tu vida. Disgregar. ¿Verdad, Diego? Sí. Pero te pregunto, Diego, ¿qué sentido tiene ahora tu conocimiento previo de lo que era analizar y tu conocimiento hoy por hoy de lo que es analizar? Antes pensaba que era simplemente buscar, pero ahora pienso que es disgregar un todo en sus partes más pequeñas. Claro, claro. Pero bueno, el comentario, gracias, Diego. El comentario iba que todos los días crecemos con una visión distinta, pero precisa, ya no difusa. Recuerda que ustedes me decían, analizar es pensar, conocer, estudiar, reflexionar, y eso era analizar, ¿verdad que no? Vemos que la visión propicia, pertinente, propia de lo que es exacto analizar, no solo es algo teórico, sino que nos sirve en el día a día. Lo hemos visto a través de la comprensión de textos y ahora a través de la construcción de textos. ¿De acuerdo? Entonces, así debemos de ver las cosas, chicos, porque ya nuestra formación nos lo exige. ¿De acuerdo? Gracias, Luciana. Dice, es para lograr dar una estructura sólida a la presentación de trabajos escritos y de investigación, garantizando la ética, el rigor científico y la claridad de la lectura. Ok. Taisa nos dice lo siguiente. Las normas APA son un conjunto de reglas que sirven para citar fuentes, elaborar referencias, presentar trabajos académicos de forma ordenada y evitando el plagio. Ok, muy bien, gracias, Taisa. Mariel, cuando se elabora una redacción para citar libros y para que nuestras redacciones no sean tomadas como plagio. Muy bien, sí, sí, es todo eso y muchas cosas más. Lo que también citó la compañera que había que uniformizar en el ámbito científico y académico el criterio de presentación de un texto, para que haya una uniformidad de criterio, tanto para el redactor, para la persona que es emisor, como para el receptor, para la persona que lee. ¿De acuerdo? Entonces, líneas generales, muchas gracias por su aporte. Vamos viendo lo que es formato, en este caso, de las normas AP, que ya lo vimos en teoría, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. Hemos hablado de la citación y la implicancia que tiene el citar, ¿de acuerdo? Grosso modo, ¿qué implicancia tendría el citar? ¿Para qué citamos, Julio Fernando? Más o menos, Julio. ¿Estás, parece, bajo algunos metros de agua? No, estoy en el bus ahorita. ¿Pero me escucha bien? Ya. O en todo caso, Ya, escríbenos por el chat, si fueras tan amable. ya, Sí, ya. muy Sí, bien. sí. Gracias para poder escuchar, leerte más claramente. Profesor, su micrófono está silenciado. Disculpe, presente, está apagado su micrófono.
Ya, bueno, Geraldine, ¿nos decías algo? Aquí más nos dice Cintia. Citamos para indicar dónde tuvimos la información y reconocer el trabajo de los autores. Cierto, se cita un trabajo por investigación para poder reconocer el trabajo intelectual de otros autores y dar credibilidad a nuestros argumentos. Sí, para eso citamos. Para eso y muchos aspectos más, ¿de acuerdo? Bien, recordando por qué hablamos de ello. Hace un instante referimos sobre las normas APA. ¿Qué son esas normas? Que nos van a permitir estandarizar los criterios de redacción en el ámbito científico, en el ámbito académico. Ya lo dijimos, viene de la Asociación Americana, ¿no?, de Psicología, son la base para desarrollar la referencia bibliográficas de nuestros trabajos académicos y entre sus propósitos se encuentra el uso ético de la información. Rápidamente, jóvenes, lo vimos ya anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre cita y referencia? Cita y referencia. Diferencia. La ubicación de esta. Para empezar, una ubicación, ¿no? ¿Y la función? ¿Tiene una función distinta o tiene la misma función? ¿Tiene la misma función o tiene una función distinta? Tienen una función distinta. Sí, definitivamente. ¿Cuál es la función distinta? A ver, la cita, ¿qué función tiene? La ubicación está dentro del texto, pero ¿qué función tendría la cita? Claro, porque hemos visto citas, profesor, parafraseadas y citas a la letra, literal, directa, ¿no? Entonces, de un u otro modo, de manera directa o de manera parafraseada, ¿qué es lo que se hace? Se toma la información de la fuente y la llevamos a nuestro texto. Lo que hemos dicho, ¿para qué hacemos eso? Para darle peso, importancia, respaldo a nuestro trabajo. Entonces, esa información que la tomamos, la colocamos en nuestro texto de dos maneras. Puede ser a la letra o puede ser parafraseada. Puede ser verbalizada con nuestras propias palabras. Pero el contenido es el mismo, profe. El contenido de la fuente es lo que nos es útil y es lo que nos sirve. Y la lista de referencia. Y la lista de referencia. Es el conjunto de fuentes, se encuentra al final de un documento y está ordenado en forma alfabética. Gracias, Dios. Me parece que eres una invitada. Una trance que nos hace conocido. Bueno, vamos a rescatar lo positivo, ¿de acuerdo? Así es. Está ubicado en la parte final. Está ubicado en la parte final. Las referencias están ubicadas en la parte final del trabajo. Y como ha dicho la compañera, son todas las fuentes que nos han sido útiles, llámese parafraseo o cita directa, pero nos han sido útiles, están presentes en nuestro texto, que luego las enlistamos en la parte final, ¿no? Para que la persona que lea nuestro texto protege, corrobore y luego haga su propia dinámica de búsqueda posterior. Porque tú como investigador, cuando lees una tesis, lees un trabajo de investigación, lees un libro, un tratado, ¿a dónde vas también? A las referencias. La información engendra más información y las referencias te va a expandir el camino. Si ese trabajo te fue muy útil, si ese trabajo te brindó mucha información, vamos a ver, tal vez ahora no, más adelante, el trabajo de investigación ya empiezas a buscar tesis. Y no solo buscas algo teórico, como ahora estás empezando a buscar información teórica y conceptual, sino también que buscas unidades de estudio, instrumentos, ¿no? Una serie de aspectos que están asociados a la investigación que pueden servir a su vez a tu investigación. ¿Y quién te brinda toda esa información, esta dinámica? Buscar en las referencias que se encuentran o dónde puedes encontrar, ampliar ese conocimiento que por allí hasta ese entonces te es adverso. Entonces, marcada diferencia, cita, referencias, ¿de acuerdo? Seguimos, a ver.
Aquí está, básicamente, jóvenes, la diagramación. Volvemos a recalcar. La cita se encuentra dentro del texto. Las referencias se encuentran en el cierre del texto y a manera de enlistado. Es como alguien diría, la dirección, profesor, es la ubicación de nuestras fuentes, sí. Para que tú vayas, cuál es su nombre, dónde la encuentras, de qué año es, entonces cotejas la dirección. Y en algunos casos hasta el link tienes ya, directamente ya, lo visitas. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se presta a nuestra dinámica de aprendizaje, de investigación, de conocimiento, de información. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre bibliografía y una referencia? A ver. Alex, ¿estás en clase, por favor? Alex Huiza. Sí, profe, dígame. No lo escuché, estaba en el camino. Ya, pero dígame. Y lista de referencia. ¿Cuál es tu idea? En contadas palabras. ¿Cuál es la referencia? ¿La diferencia me dice? Diferencia entre bibliografía y referencias. ¿Recuerdas? Ya, la bibliografía es la... Es como se llama. O sea, es el contexto o el autor donde sintetiza y pone donde sacamos nosotros los datos. Ya. Podría ser, y la referencia concluyo que son puntos de vista que se da dentro de los contextos o el artículo que hayamos buscado. Ya. En realidad es más sencillo, Alex. Nada más. No puedo hablar con la boca llenada. La bibliografía es toda esa información tal vez que te has apoyado, has conocido de manera directa o indirecta para tu trabajo, pero no necesariamente a citar. Recuerda que citar es ese contenido, lo llevo, lo pongo en mi texto, ¿no? Mientras la lista de referencia exclusivamente vas a enlistar toda esa información que has citado. ¿Solo, profesor, lo que estoy citando en mi texto? Sí. Recuerda que muchas veces, para redondear la idea de la bibliografía, muchas veces tú has acotado, has buscado información que por ahí te han dado, como decían comúnmente, mayores luces, que han ampliado el panorama, que han, por ejemplo, diferenciado una tipología que tú no la tenías algo confusa. Me aclaró las ideas. Ya no solo hay dos tipos, sino hay hasta 3 o 4 tipos de determinado fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso no lo estás citando en tu trabajo. Eso te ayudó a hacer una mejor búsqueda, ya no solo de 2 tipos de un fenómeno, sino de 4 tipos. ¿Quién te ayudó a eso? Hay una información que, si bien no está en tu texto como cita, pero sí te ayudó a construir mejor tu información, a informarte un poquito más, a diferenciar contenidos, a precisar contenido. Eso, si consideraríamos ello, sería la bibliografía. Pero cerramos de referencia solo lo que estrictamente las fuentes que estamos citando en nuestro texto. Y ya si le hablamos de cita, entonces automáticamente que se nos viene a la mente la idea siguiente, ¿cuál es? Info de la fuente que le llevo a mi texto, está presente en mi texto. ¿De acuerdo? Por eso es que las citas ameritan ser reconocidas cabalmente, de manera muy precisa, sin dudar. Por eso hay que presentarlas bien. Si no presentamos bien las citas, entonces el mundo duda de nosotros. No es solo un formalismo. Qué aburrido, como estamos en la era jóvenes, que si no es divertido, lo dejo. Qué aburrido, hasta los puntitos, las comas. No. Les decía hace un instante, tenemos que estar bien concentrados. 2 formas hay, ¿cuáles son? Cita parafrásica, o de paráfrasis, y cita directa. Sencillo, ¿verdad? Solo hay esas 2 formas, por el momento sí, paráfrasis, cita directa textual.
¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo la presentamos? Esa es otra historia. ¿Cómo la presentas en la redacción? Sintonicémonos, prestemos atención. Cita parentética y cita narrativa. Así se denomina. Cita parentética, que viene de paréntesis, y cita narrativa. ¿De acuerdo? Ambas, tanto la de paráfrasis como la cita directa, se aplica de manera, se redacta, se presenta de manera parentética o de manera narrativa. ¿De acuerdo? Entonces, no confundirlo. Veamos rápidamente, porque de alguna manera ya lo vimos. Paráfrasis. ¿Qué implica la paráfrasis? Abigail Nicole, ¿estás presente? Sí, profesor. Coméntanos qué representaría una cita por paráfrasis. Abigail. Angeli. Angeli, ¿estás presente? Sí, profesor. Coméntanos qué significa una cita por paráfrasis. ¿Qué tendríamos que hacer? Coméntanos con tus palabras. Mm. Bueno. Disculpe, ¿Alguien profesor. quiere Estoy en comentarnos? la Diego. universidad y el internet lo tengo un poquito mal. Lo escucho entrecortado, docente. Discúlpeme. Ya, bueno. Diego, dinos, levantaste la manito. Sí, es prácticamente solamente es decir lo que dice otra persona, o en este caso un autor, pero ya adaptarlo bajo nuestras propias palabras, o hacer. Sí, ¿no? Es una adaptación, es decir, respeto el contenido, tomamos el contenido y lo verbalizamos con nuestras propias palabras. ¿Eso qué va a demostrar, qué va a evidenciar? Que esencialmente estamos conociendo esa información. Ya la hemos comprendido, por eso lo podemos verbalizar. Ese es el gran aporte, jóvenes, del parafrasear. En realidad, ¿cuál es la importancia de parafrasear? Es que estamos comprendiendo una información. Algo que no comprendemos no podríamos verbalizarlo, a menos que pretendamos hacer una réplica del original. ¿De acuerdo? Veamos rápidamente para recordar. Paráfrasis consiste en agregar una idea del autor con nuestras propias palabras. Hay forma de presentarlo, de la manera parentética, y otra manera de presentarlo, redactarlo como cita narrativa. No olvidarse. Cita parentética, el texto se desarrolla y se cierra con los elementos de rigor. Apellido del autor, primer apellido del autor y el año de publicación. ¿Sí? Y si es una cita narrativa, pues como vemos, está segmentado al inicio el apellido y el año de la edición y el cierre, jóvenes, como están visualizando el paginado, ¿no? Páginas de 12 a la 14. Aquí siempre hay algunos alcances, si hoy cerramos aquello, por favor. Maestra Olenka, algunos alcances, por favor, usted siempre tan atinada en sus recomendaciones. Con respecto a cita por paráfrasis y cita directa o textual. Sí, docente, muchísimas gracias por el pase, como siempre. Básicamente es lo que ha explicado el docente. Y bueno, quería mencionar esto, ¿no? Cuando ustedes tengan como criterio si utilizar una cita por paráfrasis o textual, en la cita por paráfrasis, lo bueno es que ustedes pueden narrativizar y de alguna forma
ir, coger una parte específica, una parte del texto, y cuando hacen por paráfrasis pueden abarcar bastante información, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá en la cita de paráfrasis, dice, los libros, o Tapia, ¿no? Afirmó que la literatura juvenil tiene cada vez mayor acogida por parte de los jóvenes. Y vemos que cita hasta 3 páginas, ¿no? De seguro porque esta información es una conclusión que está mostrada a lo largo de varios párrafos de desarrollo, pueden ser cuadros, estadísticas, ¿no? Entonces, la cita de paráfrasis nos ayuda bastante cuando queremos citar una información y si optáramos por hacer una cita textual nos restringiría bastante la cantidad de información, ¿no? Quizás incluso utilizando una cita larga que es más de 40 palabras, igual tendríamos ese problema, ¿no? Entonces, esa es la principal ventaja, ¿no? de la cita por paráfrasis. Y cuando es directa o textual es como lo dijo el docente, ¿no? A veces no se puede colocar mejor de lo que lo ha colocado el autor original, o es muchas veces ya partes que son muy, muy reconocibles, ¿no? O que no se podrían parafrasear de otra forma, entonces ahí optamos por una cita directa o textual. Ok, maestra Olenka, muchísimas gracias. Siempre tan atinadas sus recomendaciones y explicaciones. Entonces, está concreto, jóvenes, solo un recordatorio que también lo vimos en la anterior sesión, la cita directa corta y la cita directa larga, ¿no? La cita corta tiene que tener menos de 40 palabras y el texto en cuestión se coloca, como vemos aquí, entrecomillado, ¿no? Y la cita directa larga, es decir, más de 40 palabras, tiene algunos elementos de precisión. Para empezar, no se coloca comillas, el texto, el interlineado es de 2.0 o 2, en una nueva línea y con una sangría al lado izquierdo de 1.7, aquí donde ve exactamente, ¿no? Lo que están viendo acá, este es sangriado. Como les comenté en una anterior sesión, es a manera de un párrafo distinto. Nos da esa sensación visual, que es otro párrafo, ¿no? Que se está dando paso a la construcción de otro párrafo. Como ven, porque una vez acabada la cita, se vuelve al mismo renglón original. O sea, se hace una marcada diferencia. ¿Sí? Por eso este sangriado, por eso este espaciado más significativo. No es de 1,5, sino es de 2, como normalmente sería, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que inclusive visualmente se reconozca que está citando el autor de este texto, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario en virtual? ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? Todo claro, profesor. Ok, gracias. Gracias. Número de autores en una cita. ¿Sí? Muchas veces se va a citar más de un autor. Cuando el autor es una persona, como aquí lo señala la diapositiva, un solo autor, no habría problema, es la condición de rigor, ¿no? El apellido, coma, la coma de cierre del apellido. Y luego viene el año de edición. Allí lo están viendo, ¿de acuerdo? De manera parentética, es decir, todo cerrado, todo el contenido cerrado entre paréntesis. De manera narrativa, el apellido y solo entre paréntesis el nombre. Si son dos autores, se coloca uno y el otro. Se cierra coma en los dos apellidos, como están viendo, Tapia y Ramos. Parentética, todo se cierra entre paréntesis. Y si fuese narrativa, los apellidos al inicio y el 20. No, los apellidos solitarios sin el paréntesis y el año de edición sí, entre paréntesis. 3 a más autores. De la Cruz, solo el primer apellido y luego el latinismo et al, que representa y otros, ¿no? Luego el punto que ven es de abreviación de latinismo y luego viene la coma de separación de apellidos. 2016, 2016, en el caso
si es cita parentética y si es cita narrativa. No se olviden que cita parentética es todo fusionado, todo dentro de paréntesis y en el cierre del texto. Mientras cita narrativa es segmentado de acuerdo a las condiciones, ¿no? En primer lugar el apellido y nombre y en el cierre del texto normalmente el paginado. Ahora hablar de autor institucional. ¿Con abreviatura o directamente? Primera cita, Ministerio de Educación, como dijo la maestra, y ahora se los va a recordar también, que el Ministerio de Educación, la denominación de la institución, viene en primer lugar, solo la primera instancia, completo. Y si se va a citar otras oportunidades, se puede colocar ya básicamente las siglas de la institución, ¿no? Segunda cita, posteriores. Minedu, lo que están viendo, 2019. Ya no hace falta colocar Ministerio de Educación. Autor institucional, ¿no? Sin abreviatura, Congreso de la República. Congreso de la República, sí, puede haber condiciones de esa naturaleza. Maestra Olenka, ¿algún alcance más sobre este aspecto? Sí, docente, nada más volver a mencionarles, ¿no? Que hay autores institucionales que no tienen abreviación, entonces eso siempre los van a colocar completo. Y también mencionarles que cuando son autores personales y son de 2 a más, bueno, si son 2 autores en especial, y la cita es narrativa, se coloca Tapia y Ramos, ¿no? Porque ahí está en el cuadro. Muchas veces utilizan el ampersand, que es este símbolo que parece un 8, ese se llama ampersand, y lo utilizan cuando están utilizando citas narrativas, ¿ok? Pero no lo utilicen, por favor, estén atentos a ese detalle. Ok, genial. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre las referencias, jóvenes. Allí están viendo al costado, ¿sí? Pueden apreciar normalmente cómo cerramos las referencias, ¿no? Una vista un tanto genérica, vemos inclusive cómo destacan los apellidos y luego el texto empieza o continúa todo en un sangreado. Recordar que los apellidos se colocan en sentido, en un orden, mejor dicho, alfabético, ¿no? Por eso, las referencias son el listado con información completa de las fuentes citadas, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida, complementarias en el caso de ser necesario. Todos los autores que han sido citados en el desarrollo de un texto deben coincidir con la lista de referencias, por favor. ¿Qué autores coloco en mi lista de referencias? Solo, exclusivamente los que ha citado. De cualquiera de las maneras. ¿He citado, profesor, así o he citado de otra manera? Sí. Elaboración de las referencias bibliográficas. Al final del trabajo, las fuentes de información citadas deberán ser ordenadas alfabéticamente. Lo que referíamos, ¿no? Por apellido del primer autor. Si el mismo autor o autores aparecen varias veces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tomar en cuenta, jóvenes, el aspecto de temporalidad en orden, ¿sí?, del tiempo en sí mismo, ¿no? O sea, hay un mismo autor y este autor, lo que vamos a hacer, ojo, son distintas obras del mismo autor, ¿de acuerdo? Son distintas obras del mismo autor, pero hay que tomar en cuenta, entonces, profe, ¿qué parámetro tomo en cuenta para redactar? El tiempo. Empezamos de la obra más antigua, seguidamente hasta la más actualizada. Puede haber una ocasión en la que apeles a una fuente de un mismo autor, 3 fuentes, 4 fuentes, entonces las ordenas en orden cronológico, de la más antigua a la más actualizada. Básicamente de esa manera. Elementos de la referencia. Esto es clave, jóvenes, esta diapositiva es clave porque nos está presentando el orden promedio esencial de cómo presentar las referencias. Va a haber
como ustedes se dan cuenta y se van a dar cuenta seguidamente, va a haber algunas especificidades, va a haber algunos cambios, algunas diferencias entre la cita de un libro electrónico, de una revista. Sí, va a haber, mejor dicho, entre las referencias, ¿no? Sí, va a haber. Pero en líneas generales, tú estableces esta estandarización y los cambios se van ajustando a partir de eso. Por ejemplo, normalmente siempre en primer lugar el autor, es decir, el apellido del autor. Ahí lo ves. ¿Quién es el responsable de la obra? Moreno.j. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Abreviado inclusive el nombre, solo la inicial de su nombre. Hasta allí la primera parte. La segunda parte, fecha. ¿Fecha de qué, profesor? Del año de publicación de la obra. Allí lo ves, siempre entre paréntesis, 2001. Punto. ¿Sí? Estamos cerrando el contenido. Título. Título de la obra en general, chicos. De la obra en general. Siempre, normalmente, el título o la denominación de la obra en general va en cursiva. ¿Estás viendo? Esa inclinación de la letra en cursiva. Normalmente el título va en cursiva. Terminamos de señalar el título y luego viene ¿qué? La fuente en sí misma. Punto, la fuente, que es dónde puede localizarse exactamente, ¿no? ¿Cuál es su editorial? ¿Cuál es fuente o editorial? ¿De acuerdo? Los autores citados en el cuerpo del texto deben coincidir con la lista de referencias, lo que dijimos. Nunca debe referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. Hasta aquí, ¿está claro, jóvenes? Por favor, confirmar. Fíjense en la secuencialidad, primero autor, segundo fecha, tercero título y por último fuente. Va a haber agregados, va a haber especificaciones, diferencia de un tipo de título, perdón, de una forma de titular, algunos agregados entre un contenido y otro, pero en líneas generales, sobre la base de ellos nos manejamos, por favor. Sobre las referencias. Se deben mencionar hasta 20 autores. Ojo, no estamos hablando ya de citas, sino estamos hablando de referencias, del listado que tienes que colocar. ¿Qué significa, profesor? ¿Que tengo que redactar, tipear, escribir los 20 autores? Sí. Allí te lo está diciendo. Se debe mencionar hasta los 20 autores. Apellido, coma, inicial del nombre, punto, coma, apellido, coma, inicial, punto, apellido, coma, punto, perdón, C, que es el caso de la inicial, punto, coma, y así secuencialmente hasta llegar a los 20 autores. ¿Sí? Obviamente el límite es 20 autores. Profe, si tengo 15, 16, obviamente los 15, los 16. Como límite, el 20. Profesor, y cuando supere el número de 20, mi cita contiene, mi obra contiene más de 20 autores, aquí está la recomendación. Se incluyen los 19 primeros. Los 19 primeros y luego puntos suspensivos. Y se agregarán los datos del último autor. ¿No? O sea, solo los 19 puntos suspensivos y luego el último autor. Pueden ser 30, 35, obvias todos aquellos, ¿no? Y colocas el punto de ellos. Bien, seguimos entonces. Sobre las referencias. La lista de referencia o bibliografía debe ir en orden alfabético por apellido del primer autor de cada entrada, seguido de las iniciales del nombre del autor. Ya lo vimos hace un instante, ¿no? ¿Te acuerdas? Apellido del autor, punto, inicial de su nombre. Eso es la manera en que se presenta. Además, la lista de referencias debe ir con una sangría francesa en las entradas de 1.27. Esto que te mostrábamos. ¿Sí? ¿Lo están viendo, jóvenes? A eso se está refiriendo. A esta sangría. Ok, muy bien.
Los autores o documentos que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencia y viceversa. Ya lo dijimos. Ya no se incluye en la referencia el dato de la ciudad ni tampoco la indicación recuperado. Bueno, esto no queremos confundirlos. Era sé que alguna vez sí se colocaba estos datos. De momento ya no. Sí, de momento ya no. A ver, ¿cómo se referencian los libros y las obras? Vamos a ver, básicamente, si el libro es físico, de manera distinta al libro electrónico. Pero la base, te vuelvo a recalcar, se encuentra allí. Presta un segundito de atención y con eso lo absorbemos, ¿te parece? Mira. Apellido, sí, lo están viendo. En el caso de aquí hay dos autores. Y la inicial de sus nombres, coma, punto, coma, ¿no? Y luego, una vez que se ha colocado el nombre del autor, en este caso nombres de los autores, entre paréntesis el año de edición. Y luego, ¿qué es lo que viene? Título. En cursiva, ¿te das cuenta? Ya familiarizado tú bastante. Patología oral y general en odontología. Aquí viene una condición especial, mira. Segunda edición. Entre paréntesis, la edición que los libros en físico normalmente pueden tener, en su mayoría, se coloca. ¿Qué edición es el libro al cual has acudido? Puede ser segunda edición, tercera edición. ¿Te das cuenta? Esta es una condición propia de los libros y en físico. Normalmente, ¿no? Punto. Y luego viene cuál es esa editorial fundamentalmente, valga la redundancia, donde se edita. Walter Sloan, libro electrónico. Nuevamente, mira, se encuentra que apellido inicial del nombre, en segundo lugar, el año de edición, en tercer lugar, ¿qué? Jóvenes de remoto. Título. Título. El título del libro. Título, profesor. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Qué sería esto? Título del libro. Título del libro. Y luego, ¿qué viene? ¿Qué sería esto que estoy señalando? Fuente. Editorial. Exacto. ¿De dónde se extrae? Como vemos, el elemento excepcional, por obvias razones, porque es un libro electrónico, que vendría el link de su dirección, ¿no? Electrónica, para ubicarlo más directamente. ¿Sí? Excepciones básicas propias del texto físico, excepciones básicas propias del texto electrónico. Pero en esencia, lo que te decía, la secuencia de elementos a presentar: nombre, fecha, título, edición, edición. Elementos que se han insertado, señalar la edición, segunda, tercera, qué número de edición, y en el caso electrónico, añadir el link, básicamente. Maestro Lenca, ¿alguna indicación con respecto a las referencias de libros? Sí, docente. Que acá hagan la distinción de un libro electrónico y cuando un libro físico ustedes lo están viendo de manera, porque lo han subido en PDF, ¿no? O lo han digitalizado, pero en su versión es una versión impresa. Si es un libro físico, no debe de ir el link. Y si es un libro electrónico, es decir, que se ha publicado de forma electrónica, ahí sí va el link, ¿no? Y como lo había mencionado el docente, no se utiliza la palabra recuperado de, y antes de utilizar o de colocar el link. Antiguamente sí se hacía, pero en la última edición de APA no se considera y hay un sistema que sí considera el recuperado de, pero ese es el Vancouver. Nosotros ahorita para este curso se está utilizando APA. Eso, docente. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestra. Entonces, ya saben que hay un amplio también panorama de lo mismo, pero y hay que estar atentos y siempre creciendo, ensanchando la visualización. Cuando, profesor, mi fuente exacta y precisa no es todo el libro, sino me centro en ¿qué? En algún capítulo o algunos capítulos del libro.
¿Cuál es la estructura? Apellido inicial del autor, año de edición, título del capítulo. Fíjate, este es un cambio. ¿Sí? Lo están viendo. ¿Qué va primero? El título del capítulo. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que viene? ¿Qué? Nombre y apellido de quién? Del autor de este capítulo. Título del libro. Ya más bien, ¿en qué? En cursiva. O sea, esto no cambia, no varía, ¿te das cuenta? El título de la matriz, porque se sobreentiende que este capítulo se encuentra ¿dónde? ¿Dentro de qué? De este libro. ¿Lo están viendo, jóvenes? ¿Sí? Están viendo que este capítulo se encuentra dentro de este libro. Y luego viene, si amerita, el número de edición, las páginas que corresponden a este capítulo, y por último la editorial. Y si fuese electrónico, pues obviamente el link, ¿no? Libro físico, aquí vemos autor, ¿sí? Y luego viene el autor de Mujeres Incontrastables. De ese artículo es el señor Gómez y Oz. Y luego viene el nombre del libro. Este capítulo de Mujeres Incontrastables se encuentra dentro del libro Largo Aliento, Sudores y Mitos y Héroes del Fondismo Huanca, entre las páginas 121 y 139. PP en plural, páginas. Y la editorial, la Universidad Continental. ¿Sí? Lo estamos viendo. Libro electrónico. Es en realidad lo mismo, ¿sí? Normalmente es lo mismo. Lo único que se incrementa es el link, porque a través del link vamos a encontrarlo en formato electrónico. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Artículo de revista. Cuando te vas a enfrentar a un artículo de revista y necesitas referenciar. Primero, apellido, nombre, año de edición, título del artículo. En eso se asemeja a lo que hemos visto hace un instante, un capítulo. Sabemos que los artículos es un subelemento que se encuentra dentro de una revista. ¿Sí? Los artículos son subelementos que están dentro de la revista. Vemos que el título del artículo y luego viene el título de la revista en cursiva. Se amerita hacer la precisión de volumen y el número, ¿sí? Y las páginas en las que se encuentra dicho artículo. Y si es una sola página, obviamente solo una página y colocamos solo una P. ¿De acuerdo? Revista en físico. Ahí lo tienen el ejemplo. González y Rodríguez. Año de edición 2021. Título del artículo. ¿Cómo se llama el artículo? Creencias de la obesidad y la cirugía bariátrica. ¿Sí? Dos puntos. Análisis del contenido para diseñar una escala. Punto. Todo eso es la denominación del artículo. Punto y seguido. Ese artículo se encuentra dentro de la revista de psicología. Por eso lo ves en cursiva. 39, 1. ¿Sí? Que es el volumen y el número de revista. Y luego entre las páginas 253 y la página 287 se encuentra dicho artículo. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Y la revista electrónica. Los apellidos, el año de edición, título del artículo, efectos de la regulación de la interacción didáctica entre áreas argumentativas y luego el título de la revista, revista de psicología. El volumen es el 39 y su número de revista es el 1. Y ese artículo se encuentra entre las páginas 207 y 227. Como es electrónico, al final del final se presenta el link de la dirección electrónica de dicho elemento.
Bien, continuamos. Como ustedes pueden apreciar, jóvenes, parte de la misma base, solo vamos adecuando detalles de acuerdo al tipo de documento en el que estamos trabajando. Si es una tesis física o inédita, su estructura, apellido del autor, inicial de su nombre, año de edición, en cursiva el título de la tesis, y en corcheas, sí, o corchetes, como gustes llamarla, tesis de maestría, como ves, la letra recta no es en cursiva, pero tienes que especificar de qué es esa tesis para optar que es de maestría, de doctorado, de licenciatura, en fin, ¿de acuerdo? Cierras la corchea, punto, y luego el nombre de la institución. Veamos el ejemplo, Ancasi, J 2020. Título de la tesis, valor percibido en la experiencia de compra de los consumidores en los 3 supermercados de la ciudad de Huancayo. ¿Para qué fue esa tesis? Abrimos corcheas. Tesis de licenciatura inédita. Punto. Universidad Continental. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? Bien. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna indicación? Bien. No, profesor. Ok, muy bien, gracias. Vamos a tratar de consolidar esto para que luego haya una precisión de la maestra que nos diga unos indicadores generales. Tesis electrónica, una vez más, primero de lo primero es el apellido, luego el nombre en solo su inicial, el año de edición, título de la tesis, muy similar a lo anterior, ¿no? Tesis de la maestría, ¿de qué tipo? Nombre de la base de datos o repositorio. Eso sí, fíjense, es diferenciado. Aquí no había aquello, porque es en físico. Mientras en este lugar sí debemos de colocar el nombre de la base de datos. Y por obvias razones cerramos con él. Veamos el ejemplo. Mesa 2020. El título de la tesis, Facebook como una herramienta de marketing para mejorar el posicionamiento de la marca de pastelería Slim. ¿Para qué fue esa tesis? Tesis de licenciatura, Universidad Continental. Eso entre corcheas. Y luego, ¿dónde se encuentra, no? El nombre de la base de datos, repositorio institucional continental. ¿De acuerdo, jóvenes? Seguidamente, si es de video, si es un video, apellido en primer lugar, coma, luego la inicial del nombre, y luego aquí sí hay una fecha pertinente, ¿no? Fíjense en el orden, por favor. Fíjense en el orden. El orden de la fecha nos puede invitar a equívocos. ¿Qué peculiaridad tiene el orden de la fecha? ¿Sí? No es el orden, claro, está como alternado, ¿no? El día, que es la fecha, la parte de la fecha cuando fechamos, que se encontraría en primer nivel, o si fuese al revés, podría estar en el último nivel, pero de manera ordenada. Aquí vemos que el día se encuentra en medio del año y del mes. Título del video en cursiva. Siempre los títulos generales son los que van en cursiva. ¿Sí? Entre corcheas colocamos el término video, para saber que es un video, que no es una revista, no es un periódico, no es un libro, sino es un video. Luego, nombre de la plataforma. ¿En qué plataforma se encuentra publicado dicho video? Y por último, el link. Veamos el ejemplo. Date on blog 2020-11 de noviembre. Li Mengya. El virus fue creado en el laboratorio. Video, entre corcheas,
La plataforma, ¿en qué plataforma está? En YouTube, y luego viene el link. ¿Sí? Seguimos. Algo muy usual, muy recurrente, jóvenes, para ustedes, sobre todo, páginas y sitios web. ¿Cómo referencio las páginas y sitios web? Aquí lo tienen. Apellidos del autor o el nombre institucional, año, día, mes, entre paréntesis nuevamente, el título de la publicación. Una vez más, el título general viene en cursiva. El nombre de la página web y luego el link de dicha página, ¿no? Veamos el ejemplo. Torre C, entre paréntesis, el 2020, el 2 de noviembre, cerramos paréntesis. Título de publicación. ¿Qué deben hacer las empresas para proteger a sus empleados del Zika? Y luego viene el nombre de la página web. Mayo Clinic. Y luego el link. Cierra con el link. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar atentos, de acuerdo a lo que te toque referenciar para tu trabajo. Algunas abreviaturas para las referencias, ¿no? Edición ED. Recuerda que las abreviaturas siempre se cierran con punto. Volumen o volúmenes. Volumen, así, VOL, punto. Si es en plural, VOLS. Segunda edición, segunda ED, punto. Segunda edición, en inglés, editor o editores. Si es en singular, ED nada más. Si es en plural, editores, EDS. Traductor, TRA, D. Sin fecha, SF. Este es muy típico. Profe, no he encontrado la fecha de mi fuente. Colocas SF, S.F. ¿De acuerdo? Página, páginas. Si fuese solo una página, solo una P. Y si fuesen varias páginas, o en plural, es PP. Bueno, por último, compilador, COMP, punto. Bien, jóvenes. Maestra Olenka, ¿alguna indicación con respecto a esta forma de presentar en distintos tipos de texto las referencias? ¿Alguna? No, docente, es bastante puntual ahí y es imposible que se equivoquen. Y claro, que las abreviaturas las repasen, ¿no? Y en especial lo que más van a utilizar es el sin fecha y la abreviatura de páginas, ¿no? Porque sí he visto que a veces todavía utilizan utilizan PAG punto, ¿no? PAG, ¿no? O PAGS, y esa no es la abreviatura correcta, ¿no? Es P para si es una página y PP punto si es un rango de páginas, ¿no? Solo eso, docente. Ok, exacto. Muchas gracias, maestra Olenka. Cierto. Tal vez estamos acostumbrados a las abreviaturas cotidianas, ¿no? Página, como dijo la maestra Olenka, PAG y su tilde, punto, ¿no? No es la forma de abreviar en la referencia, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? La recomendación reiterada de la maestra Olenka, revisen esta información, familiarícense con ello. Vuelvo a repetir. La base está aquí. Secuencia, autor, fecha, título, fuente. ¿No? Esa es la base. Sobre esa base, repito, vamos adecuando si es una referencia de libro en físico o en virtual. Algunos detalles como qué número de edición, qué volumen. Si fuese electrónico, el link. Si se trata de capítulos de libros, hay que instalar el título del capítulo antes del título general. También habrá la segunda edición y también habrá el paginado y la editorial desde el punto de vista del link electrónico, ¿no? Artículo de revista, lo mismo.
una cosa es cómo se llama la revista siempre. Aquí hemos insertado el título del artículo, también el volumen o número, y luego el link. Se va insertando aspectos, se va colocando detalle. ¿Sí? Y lo mismo para la tesis electrónica, el video, página, sitio web y las abreviaturas. Bien, jóvenes, hasta aquí nos hemos entendido. Sí, profesor, sí entendió. Una cosa, profesor. Las diapositivas ya están colgadas, las que nos está presentando ahorita. Sí, por supuesto, está en el aula virtual. Ah, vale, está bien. Gracias. Es más, les agradecería que testeen, que chequeen. A veces suele haber algún inconveniente, pero lo ideal es que generemos la comunicación, retroalimentación inmediata para precisar las enmiendas si fuera el caso, ¿no? Pero no creo, o sea, todo ello debe estar de manera adecuada, ¿sí? Bien, a ver, si me permiten, denme un segundo porque voy adelantándoles un criterio que es con el que inicié y también para darles algunos alcances. Docente, solo agregar que acabo de revisar y efectivamente están las PPTs, están en la semana 13, en presentaciones usadas en clase. Pero de todas formas confirman que encuentren el material y lo pueden descargar, por favor. Ok, muchísimas gracias, doctor Olenka. Sí, jóvenes, entonces sería algo muy llamativo que no esté, pero de todas maneras, como dice la maestra, revisa. Esencial, jóvenes de remoto, les agradecería su absoluta atención en estos minutos que queda con relación a este aspecto que les hablaba sobre la evaluación de esta cuarta unidad. ¿Sí? Nos concentramos, por favor, de lleno y te pido que haga las preguntas para que te quede claro esto. Veamos, a ver. Consigna de trabajo, actividad, tarea de medición de competencias, ¿no? Comprensión y producción de textos 2, actividad, redacción de un texto y presentación oral sobre un tema específico. Te decía que esta evaluación está subdividida en 4 niveles. Te la empiezo a presentar. Fase 1, redacción de un texto expositivo. Indicación general. Los estudiantes seleccionan un tema relacionado con su campo de estudio, humanidades, y preparan un informe expositivo de estructura simple. Introducción, desarrollo y conclusión. El texto debe estar basado en información previamente investigada y correctamente referenciada. El tema será específico determinado por el docente o seleccionado por los estudiantes dentro de un marco definido. La producción del texto se desarrollará en la unidad 4, que comprende la semana previa a la evaluación final. Para producir su texto, previamente debes haber elegido un tema vinculado a su carrera. Fase 1, redacción de un texto expositivo.
Indicaciones específicas. El texto debe respetar las convenciones de formato académico como la estructura, uso adecuado de citas, referencia, lenguaje formal, pertinente y coherencia en el desarrollo de las ideas. Vamos a ser evaluados en la redacción de tu texto. Preguntas. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? Sí, profesor. Está claro, profesor. Sí. Entonces, esta es una evaluación de las 4 que les referí. ¿En qué consiste? En producir textos, redactar un texto escrito, redacción, ¿no? Y ese es el eje, es uno de los ejes de la redacción, de la evaluación de esta 4ª unidad. Pasamos a la siguiente, ¿les parece? Fase 2, presentación oral, fase expositiva. Indicación general. Cada estudiante o grupo de estudiantes realiza una exposición oral basada en el informe escrito. ¿Cuál es el informe escrito? El texto que han redactado. Deben de presentar la información de manera clara, utilizando el lenguaje adecuado y apoyándose en recursos visuales. Esto está proscrito más bien, eso no forma parte de la exposición. Al contrario, ¿no? En las indicaciones específicas, la presentación debe durar entre 4 a 5 minutos por cada expositor. Criterios de evaluación. Esta competencia se evaluará por medio de 4 criterios, ¿no? A. Primer criterio. Comprensión de textos expositivos escritos de estructura simple. Se evaluará la capacidad para identificar, seleccionar y organizar información relevante. Elige un tema que permite elaborar el texto expositivo. 3. Selecciona 3 fuentes confiables y especializadas sobre el tema. A partir del texto elegido, elabora el subrayado, sumillado y elaboración de un organizador de las 3 fuentes solicitadas para la redacción del texto expositivo. Primera evaluación es esta: comprensión de textos expositivos escritos. ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué se tiene que hacer aquí? ¿Está claro cómo se va a evaluar este primer punto? Punto A o primer punto de evaluación. Jóvenes de presencial, dudas, preguntas. ¿Está claro lo que... No, profesor. Sí se entiende. Comentan, por favor. Sí, Sí comenten. se llega a entender. Conversemos. A ver, me sabe más que a pregunta un reclamo. Profesor, eso vamos a volver a hacer. Y me parece muy bien. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta, estás percibiendo algo. Profe, eso me sabe ya conocido. Esto como que lo hemos hecho ya. ¿De qué está usted hablando? Identificar ideas, organizar las mismas. Elige un tema. Ya hemos elegido el texto base, profe. Hemos seleccionado fuentes confiables. Las hemos trabajado. Hemos subrayado, sumillado y hemos presentado todo eso. ¿En dónde? ¿En qué evaluación hemos presentado eso? ¿En el entregable 2? Claro, recientemente, previo a la 3ª unidad. ¿No? Ustedes lo han hecho. Entonces, ¿de dónde sale esta primera nota? Es la nota que han sacado en la 3ª unidad. ¿De acuerdo? La nota que han sacado en la 3ª unidad va aquí, en la primera evaluación. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a la siguiente. B. Redacción de textos de contenido expositivo de estructura simple. Se evaluará el texto de estructura correcta considerando la cohesión, coherencia y corrección gramatical. El texto debe tener una estructura simple: introducción, desarrollo y conclusión. Debe tener una extensión de 5 párrafos. Una introducción, 3 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. El texto debe poseer una adecuada corrección idiomática, ortografía y sintaxis. Además, debe de incluir citas y referencias correctas cuando se use la información.
Pregunto, ¿de dónde va a salir esta evaluación? Del texto que ya estamos empezando a redactar. A partir de hoy empiezas a redactar tu texto. Basándote en tu esquema numérico, empezamos a oracionalizar, ¿de acuerdo? Yo te agradecería que empecemos ya entre hoy y mañana para ver cómo lo estás haciendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mañana me pueden ir presentando y compartiendo en pantalla, jóvenes de virtual y en presencial, sus textos, cómo los están, valga la redundancia, oracionalizando o textualizando. ¿De acuerdo? Bien, por último, veamos seguidamente. Tercer elemento de evaluación, comprensión de géneros discursivos orales. Se evaluará la capacidad de comprender discursos orales de manera clara. Escucha atentamente la exposición sobre el tema asignado que se presentará en clase. Luego, responde a las siguientes preguntas. Identifica la idea principal de la exposición. ¿Cuál es el tema central? Señala 2 ideas secundarias que complementen o amplíen la idea principal. Explica cómo estas ideas están conectadas con el tema central. ¿Cuál fue el propósito comunicativo de la exposición? Recuerda que tenemos 5 propósitos comunicativos. Informar, explicar, persuadir. Explica brevemente cómo el expositor organiza la idea, introducción, desarrollo y conclusión y si esta estructura te ayudó a entender mejor el tema. ¿A qué se está refiriendo esta evaluación? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Sí, Miguel, fueron los entregables la primera evaluación. Sí, sí, exactamente. En realidad, la nota de la unidad 3. ¿Y aquí qué tendríamos que hacer? Se nos acabó el tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer? Son textos orales. ¿Qué haces con los textos orales cuando eres evaluado? Exponerlos. No, te está diciendo comprender textos orales. ¿Qué vamos a hacer ahí? Escucha activa. Hay que comprender, estar atentos a un texto oral y desentrañar el contenido de un texto oral. ¿De acuerdo? Bien, se nos acabó el tiempo. Por último, realización de exposiciones orales. Se evaluará la habilidad para comunicar las ideas principales, uso del lenguaje verbal y no verbal y manejo de los recursos visuales. La exposición debe durar entre 4 y 5 minutos. Solo puede emplear recursos de apoyo como fichas o citas, datos estadísticos. La exposición oral debe seguir la siguiente estructura. Introducción, presentar el marco, enunciación del tema y anticipo de contenidos. Desarrollo, exponer los subtemas de manera clara. Conclusión, resumir los puntos más importantes y ofrecer la reflexión del tema expuesto. ¿Sí? Bueno, la planificación ya la ejecutamos. Entonces, el último punto es la medición de tu exposición oral. En resumidas cuentas, ¿qué se nos va a evaluar en esta cuarta unidad? Todos los procesos de la comunicación. ¿Cuáles son, profesor? Comprender textos escritos, elaborar textos escritos, es decir, ser receptor y emisor de textos escritos. Seguidamente, comprender textos orales, es decir, receptor de textos orales y también ser emisor de textos orales. Los 4 aspectos. ¿Está claro, jóvenes, hasta aquí? Bien. Sí, profesor. Sí, muy bien. El día de mañana, en todo caso, seguimos hablando con pertinencia, con profundidad, esclareciendo sus dudas, pero grosso modo esa es la idea. Repito, para mañana, por favor, ya trabajen por lo menos la parte inicial de su redacción de su texto. Se me ocurre mínimamente el párrafo de introducción y un párrafo de desarrollo. ¿De acuerdo? Y lo vamos testeando, vamos conversando cómo se ejecuta qué. Bien, jóvenes, de nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias, como siempre, maestra Olenka. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan buena tarde. Sí, sí, Alex, por supuesto. Estamos en el mismo derrotero, ¿no? Estamos en la línea. Estamos en la misma línea. Ya hemos elegido el tema. Ya hemos buscado las fuentes. Ya hemos elaborado el esquema numérico en la tercera unidad. Ahora, ¿qué nos queda? Redactar el texto y aplicar las evaluaciones que se nos ha señalado. Gracias, Alex, a ti. Perdón, maestra, disculpe, le corté. Me iba a despedir. Efectivamente, es el mismo tema hasta las últimas consecuencias. Ya está. Ya nos queda poquito para acabar. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana.
A usted las gracias, a ustedes jóvenes, gracias. Buenas tardes.